Buenos días, queridos hermanos. Agradecemos a ustedes el querernos acompañar en esta celebración de la misa dominical, quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Sean todos bienvenidos nuestros feligreses y devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Esta misa la estamos transmitiendo desde la parroquia del Sagrado Corazón en la ciudad de Turlock, en la diócesis de Stockton, California. Dispongámonos para que el Señor pase por nuestras vidas en este domingo y nos dejemos tocar por Él, y nos dejemos renovar por su presencia real en la palabra y en la Eucaristía, en esa comunión eucarística que ustedes harán. Presentémosle al Señor nuestras vidas, nuestras familias, sus intenciones y necesidades. El domingo es el día de la oración en comunidad, por la comunidad y para la comunidad. Por eso la intención particular es por toda nuestra comunidad parroquial. Y también oramos por el eterno descanso de Ramón Pimentel, Eliseo Salazar, Martín Martínez, Olga Cortés, Primitivo Soria, Osvaldo Loza, Miguel Ruedas, Antonio Vázquez, Emilio Mendoza, Baudelina Arroyo, Luis Guzmán, Regino García, Álvaro López, María Guadalupe Rojo, Berenice y Octavio. Recuerden que, como solamente celebramos una misa en estos tiempos de domingo, recogemos todas las intenciones de todas las misas del domingo, de este quinto de Cuaresma. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocer los pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Hoy la liturgia de la palabra nos hablará en la primera lectura de Ezequiel, de sacarnos de los sepulcros. Lázaro es resucitado, reanimado de su sepulcro. Los pecados nos sepulcran. Pidámosle perdón al Señor por todo aquello que no nos deja vivir intensamente la vida del Espíritu. Pidámosle perdón al Señor por todas nuestras idolatrías, negligencias en la edificación espiritual, búsqueda de nosotros mismos. Pidámosle perdón al Señor porque quizás la tristeza de muchos de estos días los lleva a la desesperanza y al desconsuelo. Pidámosle perdón al Señor porque quizás no esté reinando Él en muchos corazones y en muchas vidas. Pidámosle perdón al Señor por la indiferencia. Pidámosle perdón al Señor por toda la dureza de nuestro corazón. Con corazón contrito y humillado, dirijámonos a la misericordia del Padre diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Kyrie eleison.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a escuchar atentamente desde la intimidad del corazón este mensaje de salvación. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes.
Palabra de Dios. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Gloria, honor a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó:
Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos y a disponernos para adentrarnos en el mensaje de esta liturgia tan bella que nos propone nuestra Iglesia y el Señor para este 5º domingo de la Cuaresma. Hemos escuchado la lectura larga del Evangelio de San Juan en este capítulo 11 sobre la resurrección de Lázaro. Podría haber escogido la lectura breve, pero tenemos tiempo para la escucha, tiempo para la meditación de la palabra del Señor. No estamos apurados. Hoy podríamos decir que celebramos la Santa Misa sin tener en cuenta la hora. Celebramos la misa sin reloj, con tranquilidad, para que la palabra del Señor venga a nuestra vida, profundice y transforme nuestra existencia y nuestra realidad. Estamos ya iniciando entonces el 5º domingo de Cuaresma. Y la Cuaresma no nos hace mirar a ella misma. La Cuaresma, sabemos todos muy bien que es el tiempo de preparación para mirar a la Pascua. Para mirar a la Pascua.
Como el pueblo de Israel cuando salió del cautiverio de Egipto y comenzó su peregrinaje por el desierto, miraba hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Esa era su Pascua. Como el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, al que le está predicando el profeta Ezequiel hoy en esa primera lectura, está mirando a Israel. Desde Babilonia está anhelando salir de la esclavitud de Babilonia y mirar hacia Israel, volver a esa tierra de ellos que añoraban. Nosotros en esta Cuaresma estamos mirando hacia la Pascua y nos estamos preparando para celebrar la Pascua. Y la vamos a celebrar también de una manera extraordinaria, como estamos celebrando esta Cuaresma, de una manera extraordinaria por las circunstancias que estamos viviendo. Quizás no podamos ir a nuestros templos y nos toque a través de estos medios celebrar esa Pascua. ¿Y qué nos dice esta liturgia de la palabra para prepararnos cada vez mejor? Hace 8 días, la gloria de Dios se manifestó en la curación del ciego de nacimiento. Recordemos que Jesús está en el templo con los discípulos, sale del templo, encuentra a un ciego de nacimiento pidiendo limosna, y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Por qué es ciego? ¿Por qué está ciego? ¿Por la culpa de sus padres o por su propia culpa? Y Jesús les responde que su ceguera no es debida al pecado de sus padres ni es debido al pecado de él, que su ceguera es para que en él se manifieste la obra de Dios. Y el ciego vio. Como la samaritana pudo saciar su sed de la fuente hace 15 días. Agua, luz. Hace 8 días fue la luz. Hoy es la resurrección, la muerte. Porque estos domingos nos están recordando toda una liturgia bautismal. El bautismo que hemos recibido nos lleva a la vida nueva en Cristo. Y entonces por eso en este 5º domingo de Cuaresma hemos escuchado este relato tan bello de la resurrección de Lázaro. Y quiero centrarme en algunos aspectos de este texto. Nos dice que Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo y sabe que esa enfermedad y esa muerte va a ser también para que se manifieste la gloria de Dios. La resurrección es nuestra participación en la vida de Dios. ¿Y qué le pasó a Lázaro? Muere, es sepultado, pero Jesús lo reanima. Es decir que Lázaro no ha resucitado, ha sido reanimado porque Lázaro todavía no ha muerto definitivamente, es decir, no ha pasado de esta vida humana y también espiritual, porque ha recibido el don del Espíritu, como lo hemos recibido nosotros por el bautismo, a la vida plenamente de Dios. A veces nosotros decimos, tal vez teológicamente errados, la muerte es el paso a la vida. Y tendríamos que decir que la muerte no es el paso a la vida, es el paso de la vida a la vida. Continuamos nuestra existencia en la presencia de Dios. Esa es la resurrección. Pero Lázaro todavía no estaba gozando de esa presencia plena de Dios.
porque allí se tenía que manifestar la gloria de Dios para que muchos creyeran. Y qué interesante es que antes de que se diese este signo de la gloria de Dios, el diálogo de Jesús con sus dos hermanas, con Marta y María, que es el diálogo que sostiene el Señor con nosotros, con la iglesia peregrina. ¿Crees? ¿Crees? ¿Tienes fe? Le pregunta Jesús a Marta y a María. Y ellas dicen que sí creen. Es más, Marta dice, creo en la resurrección del último día. Pues Jesús, a través de ese diálogo, está suscitando la madurez y el fortalecimiento de esa fe. Como en nuestra experiencia cotidiana con Jesús, en nuestra oración personal, familiar, en el encuentro con nuestra familia, ahora que estamos en este tiempo de la cuarentena, en el encuentro a través de la comunicación con los demás, en las experiencias que estamos viendo a través de los medios de comunicación. Allí hay signos de ese diálogo de Dios con nosotros, que nos pregunta si creemos, si tenemos fe, para podernos llevar a tener una experiencia más profunda de lo que significa vivir para Él. Para San Ireneo de León, el hombre es gloria de Dios, es la gloria de Dios, pero el hombre que vive por el Espíritu, no el hombre que vive en el sepulcro, porque a veces el pecado, o a veces no, siempre el pecado nos lleva a vivir como muertos. Una de las cartas dirigidas a las ciudades en el Apocalipsis dice, tú crees que estás viva, pero estás muerta, vives como si estuvieras muerta. La Cuaresma nos está haciendo reflexionar sobre el sentido de la vida en Cristo. Recordemos esa frase de San Ireneo, el hombre es la gloria de Dios, pero el hombre que vive plenamente para Dios, esa es la gloria de Dios. ¿Tú estás viviendo para Dios? ¿O te estás dejando sepultar todos los días por tu pecado? La primera lectura que hemos escuchado es precisamente del profeta Ezequiel. Ezequiel es un contemporáneo de Jeremías. Ayer sábado, la primera lectura de Jeremías nos dijo que él permanecía allí con el pueblo, alentándolo, creyendo que era el justo juez, que conocía las intenciones del corazón del hombre y que a él le confiaba toda su historia. Jeremías le predicó al pueblo que se quedó en Israel, que no fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Ezequiel se fue con el pueblo cautivo a Babilonia. Y por eso nos dice hoy la lectura, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Babilonia para ellos era el sepulcro, como el sepulcro donde estaba Lázaro, tapado incluso con la losa de piedra, con las manos y los pies atados y la venda en el rostro. Así estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Pero Ezequiel es el profeta de la esperanza, porque todo profeta tiene que ser el profeta de la esperanza. Es el profeta que le recuerda el nuevo día y la nueva alianza al pueblo de Israel, allá cautivos, nuevamente esclavizados. Los anima para que no pierdan su fe. Los anima para que recuerden que el Dios que los creó, el Dios que los sacó de Egipto, el Dios que los llevó a la tierra prometida, el Dios que les está permitiendo la corrección del exilio en Babilonia,
es el mismo Dios que los llevará de nuevo a esa tierra que emana leche y miel, a Israel. Como nosotros hoy, en estas circunstancias nos podemos ver como ajenos. ¿Cómo es que la vida nos cambió a todos de un momento a otro? Un microorganismo de milésimas, yo no sé cuánto pueda tener, hay que verlo en el microscopio de tamaño, pero ese microorganismo nos está cambiando la vida. Pero el Señor se vale de todo y nos permite a través de esta experiencia recordar al pueblo de Israel en Babilonia, en esa primera lectura, recordar a Lázaro en el sepulcro para salir a la nueva vida. Por eso Ezequiel, en esa primera lectura, le dice al pueblo de Israel: cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Por eso en el Salmo hemos dicho: perdónanos, Señor, y viviremos. Y ayer decíamos: en ti hemos puesto nuestra confianza, en ti creemos, en ti confiamos, como Marta y María profesaron su fe en ti. Así también nosotros profesamos nuestra fe en ti, Señor, en este momento, y necesitamos que nos ayudes a salir de estos sepulcros. Infundiré mi espíritu para que vivan, en consonancia con la carta a los Romanos, que nos dice: los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. En el pecado del sepulcro no podemos agradar a Dios. En el sepulcro está la oscuridad, no está la luz de Cristo resucitado, está la muerte. El que vive una vida desordenada no agrada al Señor. Cuaresma, tiempo de reflexión, de penitencia, de oración, de revisión de vida, de examen de conciencia. ¿Qué te estoy permitiendo hacer en mi vida? Pero después dice, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos: pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, el Espíritu de Dios que habita verdaderamente en ustedes, el Espíritu que recibimos en el bautismo, el Espíritu que ratificamos en nuestra profesión de fe en la confirmación. Ese es el Espíritu de Dios que dinamiza nuestra vida. Es el Espíritu de Dios que guió al pueblo de Israel nuevamente del cautiverio de Babilonia a la libertad de Israel. El Espíritu que obró en Jesús y reanimó la vida de Lázaro. La nueva vida que se manifiesta cuando Jesús le dice: quítenle las vendas o las ataduras de sus manos, de sus pies, y quítenle la venda de su rostro, porque Él tiene una nueva vida, una nueva oportunidad. Hoy le tenemos que pedir al Señor que nos valgamos de esta palabra de Dios tan intensa, tan profunda, para que aliente nuestra esperanza y para que nos permita verdaderamente reconstruirnos desde dentro, para no dejarnos derrumbar. El pueblo de Israel se sintió triste, abatido, desesperado, desesperanzado cuando fue llevado a Babilonia. Marta y María se sentían tristes, abrumadas por la muerte de su hermano Lázaro. Pero viene Jesús, Pascua, viene la vida nueva, la hemos recibido en el bautismo y nos alienta a vivir en Él, de Él, por Él y para Él. Que el Señor entonces, en este quinto domingo de Cuaresma, nos deje ver más claramente la vida nueva a la que nos ha llamado y a la que todos los días nos llama.
la vida nueva que nos tenemos que comunicar los unos a los otros. Esa luz que recibimos en el bautismo, que recibimos en la confirmación, es la luz que nos recuerda nuestra profesión de fe. En la vigilia pascual, en la liturgia bautismal, encenderemos nuevamente la luz para renovar nuestros compromisos bautismales, para renovar nuestro sí incondicional al Señor. No dejemos que esa luz se apague, se extinga, pierda fuerza por las circunstancias adversas en las que estamos viviendo. Alentemos y démosle fuerza a esa luz con la vida de la caridad, con el gozo del Espíritu. ¿Cómo lo logramos? Intensificando nuestra vida de unidad, de vida interior con el Señor a través de la oración. Que el Señor nos ayude para que no desfallezcamos, sino por el contrario, por la escucha de la palabra y la celebración del sacramento de la Eucaristía, nosotros avivemos fuertemente la fe por su presencia, porque Él es el autor, el origen de esa fe. Que el Señor nos renueve constantemente en su presencia. Amén. Profesemos todos juntos nuestra fe, esta fe que es la que nos sostiene en nuestra relación con el Señor, que lo que nuestros labios profesan sea lo que verdaderamente nuestro corazón siente, lo que nosotros vivimos y queremos vivir comprometidos con esto que profesamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Jesús, que lloró por la muerte de su amigo Lázaro y después lo resucitó, decimos después de cada petición: tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Concédenos morir a las obras de la carne y vivir solo para Dios. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Líbranos de las ataduras que nos dificultan la práctica del bien. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. No dejes que, si pecamos, dejemos de confiar en tu misericordia. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Enséñanos la verdadera compasión hacia los que sufren. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Consuela a quienes se encuentran ofuscados, desesperanzados
por la pérdida de un ser querido, oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Abre las puertas de tu reino a quienes ya han dejado este mundo, oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Seguimos pidiéndole al Señor que su ayuda venga en nuestro auxilio, nos proteja de esta pandemia, bendiga y proteja a cada una de nuestras familias, a nuestra comunidad parroquial, a nuestra diócesis. Le pedimos por todas aquellas personas que nos han pedido una oración, oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Por los que están más tristes, desconsolados, por los que tal vez han experimentado una disminución en su fe, para que el Señor les consuele con su palabra, con la Eucaristía celebrada a través de estos medios, con todo lo que la Iglesia hoy ha procurado para sostener, acompañar, avivar la fe de su pueblo en medio de estas dificultades. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Y en silencio presentemos nuestras intenciones y necesidades particulares al Señor. Pongámoslas en esta mesa del sacrificio redentor. Oremos al Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Todo aquel que coma de mi carne, todo aquel que beba de mi sangre, todo aquel que crea en mí, aunque muriera mi vida, yo soy el pan de vida que bajo del cielo, el que coma este pan eternamente vivirá. Yo soy el pan de vida que bajo del cielo, el que coma este pan eternamente vivirá. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu, Levantemos el corazón. nos hemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús te bendiga. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mairo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por quienes aplico esta Santa Misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él, en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos aquellos que no pueden recibir el sacramento de la Eucaristía físicamente, les ofrecemos la oración que acompaña la comunión espiritual que ustedes ofrecerán. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Cuerpo de cielo Cristo. y en el santísimo sacramento del altar. Cuerpo Os de amo Cristo, sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi cuerpo alma, de Cristo, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, cuerpo de Cristo. venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Muchas gracias a todas las personas y las familias que acompañan nuestra celebración eucarística, que celebran su fe con nosotros. Recordemos que entramos casi en la recta final de esta cuaresma. Aprovechemos estas últimas casi 2 semanas, estos últimos días, para que avivemos nuestra fe y dejemos que sea el Espíritu del Señor quien nos renueve y nos dirija. Dios es el Señor de nuestra vida, confiémonos a Él, que Él sabrá llevarnos y conducirnos a buen término. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. En la alegría y la esperanza de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Un feliz y santo día y semana para todos.